Buenas tardes para todos. De parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros Asien les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy va a estar con nosotros el doctor Cristian Dueñas. En un momento él estará con nosotros. Vamos a dar unos minutos para las personas que deseen compartir el link, lo puedan hacer y también permitir el ingreso de los demás asistentes. En un momento iniciaremos la conferencia. Muy buenas tardes de parte de Asien. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Invitamos al doctor Cristian. Doctor Cristian, ¿en este momento nos escucha? Muy buenas tardes, ingeniero. Sí, señor Daniel, ahí los escucho perfectamente. Doctor, de parte de Asien, darle la bienvenida, agradecerle por este espacio que nos brinda, por compartir su conocimiento. El día de hoy, de parte de Asien, podemos dar inicio a la conferencia. Adelante, doctor Cristian. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Cristian Dueñas, para las personas que no me conocen. Soy psicólogo de profesión, especialista en desarrollo humano y magíster en gestión social empresarial. Y en esta oportunidad pues vamos a hablar precisamente de una temática bastante interesante que está enfocada pues a revisar, ¿no?, la estrategia y el por qué en algunos momentos de nuestra vida se nos puede hacer más complicado. A veces casi que consideramos que es casi que imposible estar buscando un nuevo trabajo. Sobre este proceso llevo alrededor de unos 5 años de investigación y seguimiento con diferentes tipos de profesionales en diferentes partes pues, tanto de Colombia como de otros países. Hemos tenido esa oportunidad maravillosa de poder interactuar. Y lo que buscamos es aquí compartirles parte de esa investigación, parte de ese trabajo, para que pues precisamente puedan empezar a mirar, ¿no?, revisar su estrategia y cambiarla para lograr sus objetivos de colocación laboral. Entonces, en la sesión de hoy, pues vamos a hablar básicamente pues de los sistemas de empleabilidad, sobre el tema de los indicadores, de cómo esto se puede pues aplicar precisamente a la empleabilidad al momento de buscar trabajo. Y cómo poder buscar o combinar las estrategias diferentes para lograr ser más visibles a un mercado laboral que es complicado, que es oculto, que a veces llegar a los tomadores de decisiones puede ser algo complicado. Entonces, en ese proceso, pues vamos a tener precisamente algunos comentarios donde ustedes puedan participar y puedan avanzar con el proceso de empleabilidad. Bueno, uno de los errores precisamente es no trabajar en los sistemas que permitan ser más empleable. ¿A qué hace referencia a esto? Primero, pues partimos de algunas creencias que nos limitan al momento de estar buscando trabajo. Entonces, muchas veces creemos erróneamente que entre más ambiciosa mi meta de emplearme, pues más fácil me va a llamar al éxito. Que en este caso, pues es que no, si no me llaman a entrevistas, entonces es lo peor, soy el peor profesional. Muchas veces no hace falta nadie más, sino uno mismo, para bajar nuestro propio nivel de confianza y motivación. Entonces, hay que trabajar en eso. No es cuestionarnos nosotros, no olvidemos que el control del proceso no lo tenemos nosotros, sino es el mercado. El mercado laboral es el que toma decisiones y lo que tenemos por hacer es adaptarnos y trabajar una estrategia de empleabilidad. Y tenemos a confundir precisamente ese éxito con la supervivencia. ¿A qué hace referencia a eso?
de que si lo llevamos como un extremo, o sea, esto es como una dualidad, ¿no? Pues soy exitoso, si me contrato, o soy un fracasado si es que ni siquiera logro que me llamen a entrevistas. Entonces hay que empezar a trabajar precisamente en ese sistema de creencias, en no tomarnos a personal la situación. Yo sé que a veces hay malas prácticas en el mercado, hay reclutadores o personas de talento humano que nos pueden complicar un poco el procedimiento, pero aquí lo que se trata es de cómo asumimos, de cómo interpretamos las situaciones a nuestro favor. Entonces, un primer paso súper importante es ese, traer nuestro sistema de creencias, en trabajar en lo que es nuestro potencial, en lo que podemos hacer para precisamente emplearnos de una mejor manera. Muchas veces nos dedicamos en pensar en las metas y no nos enfocamos en diseñar los sistemas. ¿A qué hace referencia a eso? Que cometemos el gran error de no trabajar en la forma en cómo podemos llegar a la meta. Que eso es lo que, si lo ponemos como en el mundo del deporte, eso es lo que hace la gran diferencia, ¿no? Esa dedicación, esa disciplina, esa técnica es lo que nos va a permitir llegar a cumplir con esas metas que nosotros tenemos, pues, al participar en algún deporte. Lo mismo pasa al momento de la empleabilidad. Simplemente pensamos que la meta es encontrar trabajo y ya, pero no nos ponemos a pensar, no nos ponemos a evaluar el cómo lo estamos haciendo. Y lo que yo he validado en la investigación precisamente de empleabilidad es que muchas veces la culpa o buscar la causa raíz del problema recae en el diseño de la hoja de vida. Y les cuento que la hoja de vida pues es la punta del iceberg. De nada nos sirve tener una hoja de vida visualmente interesante, con un contenido bien estructurado, si no tenemos una estrategia clara de mercadear, de movilizar mi hoja de vida hacia esos tomadores de decisiones. Entonces, es ahí donde le damos rienda suelta a esos pensamientos, a esas creencias negativas que nos obstaculizan al momento de estar buscando trabajo. Entonces lo ponemos precisamente en las metas, como les comentaba anteriormente, pues o soy feliz si firmé contrato o soy infeliz si no me llaman a entrevistas. Por supuesto, es normal en los seres humanos que tengamos momentos de recaídas, donde no nos sintamos muy bien algún día de la semana y de pronto no tengamos mucho ánimo de buscar empleo. Perfecto. Pero ese también es el momento, la invitación en evaluar y revisar qué podemos hacer de diferente para lograr esa meta. Y eso es lo que vamos a hablar en esta sesión, por supuesto. En evaluar o mirar los sistemas, la forma en cómo podemos estar buscando empleo, cómo es que en este momento el mercado puede estar abocado al momento de evaluar el talento. Entonces, dentro de esa mejora de sistemas, yo aquí les traje dos ejemplos. Entonces, el primero es que si consideramos que si somos exitosos, lo dejamos ahí en ese punto. ¿Qué quiere decir esto? Que las metas no nos coinciden con el progreso a largo plazo. Creemos erróneamente, o sea, ¿cómo llevamos este ejemplo a la vida real? Aquí vemos con estas imágenes que Michael Phelps es un multimedallista olímpico, un deportista completísimo, pues que ha ganado muchísimas medallas de oro, y uno creería que pues al conseguir su meta, ya con eso es suficiente. Como pueden ver a su derecha está pues un titular de una noticia donde precisamente Michael Phelps pues, también sufrió de depresión pues frente pues, al deporte, o sea, lo que es su vida en general. Y si lo llevamos al tema de buscar trabajo, y de hecho vamos a ver una mala práctica que solemos hacer en LinkedIn, perdón con ustedes, que cometemos en LinkedIn, es precisamente esto, que cuando nos ubicamos en un nuevo empleo, enfriamos la búsqueda, descuidamos los contactos, dejamos de movilizar nuestro currículum vitae y buscar trabajo es una tarea de todos los días. ¿Qué significa esto? Que el día de mañana si nos empleamos ya en una nueva compañía, en un nuevo mejor empleo, la idea es seguir manteniendo networking, generando valor, haciendo contactos, dando a conocer a las personas a qué me dedico. Definitivamente es mucho más valiosa una persona que trabaja en la actualidad que aquella que empieza a tener una brecha laboral amplia. Infortunadamente muchos reclutadores pues tienen esa creencia muy definida, bastante firme, y es que si la persona tiene a mayor brecha laboral, se establece la creencia que la persona no es muy buena en su trabajo. Es un comentario bastante fuerte, pero eso es lo que pasa. Entonces, le sucedió precisamente a Michael Phelps. Dejó, digamos que su meta
que lo dejó en el mundo del deporte, lo dejó como en un día a día, descuidó precisamente su valor agregado y pues cayó en la depresión. Aquí como ejemplo que pongo es bastante polémico, pero muchas personas admiramos a James, pero el hombre se indisciplinó, ¿verdad? Entonces, por falta de disciplina, gestión técnica, no cuidar precisamente el tema de los contactos, etcétera, etcétera. Después de estar en la élite mundial hace apenas 8 años, en este momento él no está a un nivel competitivo de una gran liga. Entonces, vuelvo e insisto, si nosotros dejamos que las metas en el largo plazo no avancen, no nos hagan crecer como personas, y nos conformamos, o como lo dicen muchas veces muchos colegas, la famosa zona de confort. Entonces, ese es un peligroso juego, ¿no? Entonces, si caemos en esa zona de confort, caemos precisamente en la búsqueda de empleo. Y esto sí lo asocio precisamente a otra creencia. Esto lo llamamos muchos psicólogos desesperanza aprendida. ¿Qué significa esto? Que al momento de estar buscando trabajo, como me enfrento a una gran incertidumbre, no puedo predecir lo que puede suceder. Y al perder ese control, se nos complica, ¿no? Mantener una constancia, una dedicación al momento de buscar empleo. Y es ahí donde muchas personas llegan a esta conclusión. Si busco trabajo o no busco, como el resultado es el mismo, pues el cerebro, ¿no? Nuestro cerebro es perezoso muchas veces. Entonces, la decisión rápida es, pues, tomar el camino fácil y es dejar de hacerlo, de estar dejando de buscar trabajo. Entonces, esa es la invitación para que pues, las personas que nos acompañen en este momento y estén trabajando, pues empiecen a revisar eso, ¿no? A nivel de cómo están haciendo su carrera, cómo están haciendo su transición, si lo que han definido realmente el próximo paso de su carrera profesional los va a llevar a un crecimiento integral o obedece a un tema económico. Es muy importante que lo revisemos. Variables como la pandemia, el COVID, todo lo que pues, se ha vivido en estos casi ya 3 años, nos ha llevado a replantear, a repensar el mundo. Estamos en nuestro país en un proceso de cambio, de perspectiva. Entonces, esto hace que nosotros empecemos a hacer el control. Mi sugerencia es no estar tan al detalle o estar alimentando de esa información, ese contenido que nos pueda hacer daño. Ejemplo, si yo soy un fanático de la red Twitter, de las noticias y empiezo a ver información que es que el dólar está en 4.200, es que el nuevo gobierno va a hacer esto, es que nombraron a tal ministro, entonces yo empiezo a perder la fe rápidamente y como resultado es muy curioso, ¿cierto? Nos impacta negativamente porque perdemos la fe en nuestro proceso de buscar trabajo y empezamos a tomar malas decisiones. Entonces sí es importante que una cosa es tomar una lectura crítica de la realidad y otra cosa es dejarse llevar rápidamente de esta serie de noticias que son amarillistas, son alarmistas. Si ustedes ven los diarios mundiales en este momento, hay una gran incertidumbre o miedo ante una recesión mundial económica. Entonces, si nosotros enfocamos nuestra atención y perdemos tiempo en mirar y mirar más noticias de ese estilo, lo que hacemos es afectar nuestra mentalidad. Entonces, un primer paso para precisamente transformar nuestro proceso de empleabilidad es trabajar en esas creencias, en nuestra propia identidad y cómo se moldea, mi apreciado público, esta identidad. Esta identidad no es nada más y nada menos que empezar a repetir una serie de acciones diarias. Es decir, si Cristian todos los días empieza a tomar una actitud condescendiente, servicial con las personas, al cabo de un tiempo las personas de su entorno más cercano van a empezar una referencia que Cristian efectivamente es así, pero como pueden ver es porque esos pequeños pasos, esos pequeños hábitos empiezan a moldear esa nueva identidad. Finalmente nosotros somos lo que somos por la repetición diaria y constante de ciertas creencias, actitudes y pensamientos. Entonces, es importante pues trabajar en eso. Otra invitación es a trabajar precisamente en, no solamente no en enfocado en los resultados, que sí, ok, que es que yo encontré trabajo y mi meta es buscar trabajo. No, ahí está la falla muchas veces. No, yo tengo que trabajar en algo mucho más profundo y es mi proceso de identidad, en reconocerme, en saber cuál es mi potencial, cuáles son mis mayores cualidades y fortalezas, en cuáles son mis oportunidades de mejora. ¿Cómo yo puedo llevar esto al proceso de una entrevista? Que ustedes saben que hoy en día, por lo menos hablando en Colombia, una entrevista puede oscilar entre los 15 minutos, 30 minutos, y cómo yo resumo toda esa información en apenas poco tiempo. Y no solamente es decir el contenido, ¿no? Sino la forma como yo lo expreso, pues también va a ser la diferencia. Entonces, si nosotros
empezamos a moldear esa identidad, a trabajar precisamente en esos nuevos hábitos, en esos nuevos sistemas, lo que queremos finalmente es que encontrar un nuevo trabajo va a ser la consecuencia de, precisamente son los resultados, como la acción final, no la base de nuestra estrategia de empleabilidad. Cuando nosotros hacemos el seguimiento con las personas de empleabilidad, es que simplemente ponen como meta, ok, yo quiero buscar trabajo. Y bueno, verbalízame, explícame qué es para ti buscar trabajo. Ah, no, es que yo tengo que entrar al portal empleo.com, CompuTrabajo, etcétera, a estar buscando todos los días. Y les cuento algo, con que los portales son una estrategia interesante, no es la única estrategia para poder encontrar las ofertas laborales. Ahí ya no están todas las ofertas laborales del mercado, eso es totalmente falso. Entonces, ahí tenemos que trabajar precisamente en esos rangos. Ahora, si ustedes cuentan ya con una brecha laboral, es decir, ya llevan un tiempo considerable sin estar ubicados laboralmente, ya por derecha prácticamente muchas postulaciones se las descartan por esa misma situación, porque ustedes tienen una brecha laboral amplia. Entonces, seguir aplicando la misma estrategia, erróneamente uno dice, ok, ahora en el empleo.com, ahora entro a Talent, entro a muchos más portales y hago lo mismo. Entonces, ahí es donde está una de las grandes fallas para nuestro proceso de buscar empleo. Entonces, cuando formulamos las metas, son estos tres ejemplos. Es que me puse como meta buscar trabajo. Pero si nos ponemos a mirar, eso es una acción. Buscar trabajo es una acción diaria. Entonces, no, ahí está mal formulada. Buscar un empleo con más salario. Sabemos que hoy en día las nuevas dinámicas, como les comentaba anteriormente, derivadas de la pandemia, pues no todo es dinero. Muchas veces ponemos en un equilibrio nuestra calidad de vida, en tiempos de desplazamiento, en tranquilidad, en compartir con nuestra familia, etcétera, etcétera. Entonces, hay que mirar muy bien esa segunda variable, que eso de hecho pues lo estamos mirando pues en el mercado laboral. Y no siempre trabajar en una multinacional a mí me asegura una estabilidad laboral, no me asegura tampoco tener un mejor salario. Entonces, esa creencia los invito, ¿no?, a trabajar en ella. Qué chévere, importante, ¿no? Obviamente, pues por eso son las grandes empresas de nuestro país, pero no siempre hemos atendido casos muy particulares que al momento de la transición laboral, tal vez esa multinacional ya no sigue encajando en esos aspectos del crecimiento profesional. Pongo un ejemplo puntual. Si yo trabajo en el área financiera y es común que la persona esté dedicando tiempos extras, incluyendo los fines de semana para trabajar, y la persona empieza a tener problemas en su vida personal y familiar, etcétera, entonces tal vez seguir trabajando en multinacionales que manejen ese estilo de trabajo no es la solución, no es la solución. Y muchas veces lo que hacemos es ver la punta del iceberg. Cometemos un gran error, de pronto no está aquí en las imágenes de las diapositivas, pero nos empezamos a comparar. Nos comparamos entonces con el amigo, el vecino, el compañero de la universidad. Ah, ese es que fulanito lo hizo y lo hizo fácil. Pero yo los invito a hacer lo siguiente. Pregúntenle a esa persona qué hizo de diferente, cuál fue su estrategia para ubicarse laboralmente. Nosotros lo que vemos es la punta del iceberg, es decir, el resultado final es que la persona pues firmó un contrato o un aviso en LinkedIn que esta persona cambió de empleo y ya, pero no sabemos a fondo qué ha hecho esa persona, durante cuánto tiempo lo ha hecho para precisamente lograr la meta. Entonces, es empezar a trabajar precisamente en esas comparativas. Eh, Aquí un ejemplo pues de cómo formular mejor esas metas de la empleabilidad. Una cosa es decir, buscar trabajo y otra cosa es decir, trabajar en ser más empleable. Entonces, trabajar en ser más empleable es lograr tener mejores contactos, tomar decisiones, si va a ser mi próxima transición laboral, un cambio de área, un próximo paso en mi carrera profesional, bueno, ¿cuál es el plan A, el plan B? ¿Cuáles son los puntos de acción detallados para empezar a generar esa transición laboral? Eso es muy importante. Pues nuestro país, sí, pues, infortunadamente tiene esa situación, ¿no?, que suelen encasillar mucho a los profesionales en unas áreas y sacarlos de ahí es difícil, pero vuelvo, insisto, todo es posible en la medida que tengamos una estrategia diferenciadora. Entonces, eso es importante. También hemos conocido pues casos de muchos profesionales que pues se cansan, ya de pronto no los apasiona mucho esa área en la que trabajan y quieren cambiar. Entonces habría que mirar cómo van a hacer esa transición. Obtener una mejor remuneración puede ser mejor, ¿no? Aunque pues también considero que puede revisarse esa segunda fórmula. Entonces, cuando digo remuneración puede ser algo más integral, ¿no? No solamente es a nivel salarial, sino cómo mi calidad de vida se puede ver beneficiada al trabajar con X o Y compañía. Formularlo diferente, ¿no? No solamente decir, quiero trabajar en algo multinacional.
Hay que definir esa multinacional. Si ustedes tienen el objetivo de una multinacional, válido, es perfecto, pero es muy importante que ustedes definan qué empresa es. Esto es como basándonos en algunos conceptos o principios de la programación lingüística. Si yo pongo mi meta y la cuantifico, la detallo, va a ser más fácil que yo me logre ubicar en esa empresa. Si mi sueño siempre ha sido trabajar en una gran constructora de viviendas, y mi meta es precisamente lograrlo, bueno, ¿qué estoy haciendo de diferente para hacer un acercamiento a ese sector? ¿Con qué contactos estoy haciendo? ¿Cómo estoy midiendo el progreso al momento de la empleabilidad? Ahora, de cara pues, a la empleabilidad, es muy importante que nosotros podamos generar indicadores. Y aquí es donde muchas personas carecen de esto. Consideramos que simplemente es enviar la hoja de vida a diestra y siniestra y ya. Y entre más hojas de vida yo envíe, pues más oportunidades voy a tener de buscar empleo. En teoría básica podría ser así, pero no olvidemos que vivimos en un mundo altamente competitivo. Para poder resaltar nuestra hoja de vida se requieren unas estrategias complementarias. Y también de cara a lo que es la búsqueda de empleo, pues se requiere hacer seguimiento. Y es ahí donde muchas personas no lo hacen. No lo hacen por diferentes razones. Les da miedo, les da pereza, no creen en el proceso, no saben cómo hacerlo. Entonces, aquí es importante que podamos revisar eso. Entonces, es definir pues cuáles serían esos indicadores, qué se necesita para definir esos indicadores. Primero, pues tener esas metas claras, ¿no? Entonces, en este caso, ok, es, por ejemplo, encontrar trabajo en una empresa constructora de tales y tales características y quiero trabajar en este cargo. Perfecto, eso es muy diferente. Ahora, evaluar los sistemas, no evaluar las metas. ¿Qué es evaluar los sistemas? En cómo mis acciones diarias me van acercando a esa gran meta de trabajar en esa constructora, como tomando ese ejemplo. Y cómo voy a definir esos planes de acción puntuales y voy a hacer el seguimiento y las mejoras. Es decir, que estar buscando empleo es un proceso evolutivo. No puedo estar haciendo lo mismo durante 3 meses. ¿Qué hemos visto? Que las personas que llegan a más o menos al primer mes estando utilizando la misma estrategia, se cansan. Entra el principio de la desesperanza aprendida, ven que hacerlo o no hacerlo da la misma, entonces ya no lo hacen. Además que también sucede algo muy curioso que en esos primeros meses es cuando más los llama tal vez el mercado laboral y después de un tiempo ya casi no los llaman por esa fuerte creencia de muchos reclutadores de que la persona con una brecha laboral pues no es tan atractiva en el mercado laboral. Eso no solamente aplica a las personas que están desempleadas, esto también por supuesto aplica a las personas que trabajan. Entonces, ahí es donde ponemos por delante las excusas. Ah, es que entró el informe, es que entró la junta, es que nunca tengo tiempo, es que. Siempre están en las excusas para no estar buscando empleo. Entonces, buscar empleo puede ser una actividad diaria de 15 minutos, nada más, pero tiene que ser diaria y consistente, sobre todo en el seguimiento. Entonces, aquí vemos un ejemplo, un indicador muy sencillo. Ofertas a las que realmente aplico. Fíjense cómo se plantea, es muy diferente. Es decir, no es aplicar a diestra y siniestra y no leer las ofertas, no, hay que leerlas con detalle, hay que leerlas con tranquilidad las ofertas, porque muchas veces lo que hacemos es aplicar por aplicar. Y es ahí donde yo les pregunto algo. Ustedes pueden aplicar, un ejemplo, si yo tengo mi perfil en gestión humana, en capacitación, bienestar, desarrollo empresarial, y de un momento a otro empiezo a aplicar a selección de talento, cuando nunca en la vida he trabajado, pero tengo, y aplico, pues muy probablemente no me llaman. Y como consecuencia de eso, yo me empiezo a frustrar, me siento mal, no me siento cómodo, pero es porque definí mis metas mal, no las definí como deben ser para la búsqueda de empleo. Cometí el error de aplicar a cualquier oferta que no se relaciona con mi perfil profesional. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente. Y ese indicador, pues, se mide sobre el número de ofertas potenciales para mi perfil en los últimos 60 días, y eso lo multiplicamos por 100, y ahí nos sale precisamente, pues, un indicador, pues, de competitividad, ¿no? En el mercado laboral. ¿Cuántas ofertas laborales aplico sobre las posibles ofertas laborales que existan en el mercado laboral? Entonces, eso es importante, ¿no? Obviamente, pues ofertas acordes a mi perfil. Entonces, ejemplo, si yo trabajo en gestión humana, en capacitación, desarrollo y demás, y empiezo a ver vacantes, un ejemplo, 100 vacantes, perfecto. De esas logré aplicar a 30. Eso es el primer número. Y el segundo, pues son las 100 vacantes que pues, se pueden acercar a mi perfil. Básicamente es eso. Entonces, sobre eso, pues se pueden establecer mucho más fácil qué acciones puntuales puedo definir para poder cerrar esa brecha. Si es que esa brecha empiezo a mirar que es que el mercado laboral pide una formación complementaria,
un manejo de idiomas, que es vital, que es muy importante. De hecho, el aprender o adquirir un idioma se enfrenta a la misma técnica o la misma situación que estar buscando empleo. Es decir, el tema del idioma se adquiere con hábitos, con cambio de mentalidad, de identidad. Lo mismo que estar buscando empleo. Entonces, muchas veces las personas entran en un gran proceso de frustración, de resignación, porque empiezan a pensar lo siguiente: es que el inglés no me gusta, el inglés no me entra, entonces, bueno, es que porque toca. Entonces, si tenemos de base esa clase de pensamientos, va a ser muy difícil empezar a adquirir el idioma. Pero yo les aseguro algo: empecemos a mirar las ventajas de tener precisamente un manejo de un segundo idioma. Aquí no tenemos de otra, tenemos que adaptarnos. Este es el mundo en el que vivimos, un mundo globalizado, en el cual pues el idioma inglés pues tiene una gran influencia en el mundo de los negocios. Entonces, pues manejar un idioma inglés seguramente, perdón con ustedes, manejar un idioma puede ser más valorado que tal vez tener una especialización y una maestría. No olviden que las empresas valoran mucho los posgrados, pues que están relacionados con la trayectoria laboral de la persona. Si la persona establece o toma una idea o una decisión más bien, de estudiar una especialización, entonces tomando el ejemplo de gestión humana, ok, mi posición siempre ha sido analista, entonces voy a hacer una maestría en recursos humanos porque yo considero que por simplemente hacer la maestría ya me van a llamar para un cargo de jefe y gerente de gestión humana, cuando nunca en la vida he tenido esa posición. Va a ser muy difícil. Lo que hago es perder mi tiempo y mi dinero si esa meta es así. Por supuesto, si mi meta es porque quiero aprender, porque quiero desarrollarme, descubrirme, maravilloso, bienvenida a la maestría. Pero si su decisión radica en que voy a estudiar una especialización, una maestría, por ganar más dinero, sin tener esa experiencia previa, les cuento que va a ser muy complicado, va a ser muy difícil que se les dé esa oportunidad frente al manejo del software. Entonces hay compañías que requieren algunos manejos de software pues es importante que nos actualicemos. Y es ahí donde tenemos muchos casos y es como, no sé, yo pongo este ejemplo, como si la persona entra en una empresa y se congelara en el tiempo. No se actualiza en el manejo del software ni los idiomas, se quedaron tal vez con el pregrado, tal vez no hicieron una especialización o tomaron cursos complementarios, y eso es lo que les quiero pues compartir, ¿no?, en el día de hoy. Y es, vivimos en un mercado tan competitivo, tan reñido, que todos estos detalles van a hacer la diferencia. Entonces, la invitación es precisamente a empezar a cambiar esos detalles y tomar decisiones, por supuesto, ajustadas a nuestro presupuesto y a nuestras expectativas. Aquí, eso es un tema muy importante y es un segundo indicador enfocado a los contactos de selección. Ahora, selección y decisión. Selección pueden ser los colegas de reclutadores, pero ellos no toman las decisiones. Si usted es un ingeniero de mantenimiento, pues qué bueno que pueda empezar a hacer un acercamiento con personas o jefes, gerentes de mantenimiento de X o Y empresa. Eso es mucho más valioso, porque los reclutadores pues están acostumbrados a que los agreguen muchas personas y ya. Ustedes pueden ver pues personas que suelen ser activas en las redes sociales, pues que se dedican al mundo de reclutamiento, tienen muchísimos contactos. Entonces, pasa lo que pasa cuando aplicamos por CompuTrabajo. Nos avisa incluso a una plataforma que ustedes compiten con cientos de candidatos. Entonces, aquí la invitación es a hacer pues aplicaciones efectivas a empleos por semana, perfecto, pero también medirlo por el número de llamados o contactos, perdón, para procesos de selección a la semana. Entonces yo puedo tener ahí dos maneras, ¿no? Dos maneras de acercarme a las empresas. No solamente es aplicar, sino que yo qué puedo hacer yo para poder llegar a ser más visible en el mercado laboral. Por supuesto, habrán dificultades como por ejemplo la típica publicación que es totalmente confidencial, que es la vemos en el empleo, CompuTrabajo, o incluso en el mismo LinkedIn, donde no se sabe el nombre de la empresa. Y ahí sí va a ser difícil contactar a las personas que se encargan del proceso. Ahí sí pues tendríamos un reto, o si vemos que la vacante está publicada a través de un headhunter. Entonces, pero también la manera en cómo nos comunicamos y cómo nos podemos llegar al proceso de selección es totalmente diferente. Aquí hago un pequeño paréntesis, una pequeña como incidencia más bien de los procesos. Esto también depende, ¿no?, de nuestra necesidad. Si nosotros tenemos esa premura de estar buscando empleo, va a ser muy diferente a esa persona que no necesita o no está buscando empleo. Esta mañana sucedió que al momento de interactuar con una candidata, ella me preguntaba de la aspiración salarial y yo le comentaba, del salario, perdón, yo le comentaba, bueno, es un tema a definir, es un tema que se puede acordar.
y la persona pues de entrada pues ya dio un mensaje negativo, ¿no? Cerrando la banda diciendo, bueno, pero si no conozco el salario, ¿cómo voy a aceptar la oferta? ¿Sí? Entonces, esa clase de comentarios estoy seguro que no la harían si esa persona llevara 2 meses sin empleo. Y seguro hubiera una respuesta diferente. Entonces, es importante, ¿no? Tener también cuidado, detalles, nunca tomar una personal. En ese caso, pues, ¿qué manejo le di? Yo, pues, digo, ok, no, claro que sí, tienes razón. Voy a validar o consultar, por lo menos indíqueme, por favor, su aspiración salarial. Ya la persona me reveló, pues, cuál es su aspiración y ya con eso, pues, podríamos llegar más fácil a un acuerdo. Pero digamos que esto sucedió algo muy curioso, casi que uno como reclutador le da un manejo a la situación y porque es un tema muy particular, pero estoy seguro que si uno hubiera tenido muchas más opciones para elegir, pues uno dice, ok, de entrada es una persona conflictiva, ¿no? Una persona que si cierra la puerta yo mejor la descarto. Entonces, no hay que confiarnos, ¿no? No hay que confiarnos de la zona de confort y que es que yo estoy bien hoy en día en esa posición. Todos los empleos son temporales, ¿sí? Yo puedo demorar en un trabajo un mes o puedo demorar en un trabajo 30 años, pero en algún momento va a terminar el trabajo porque renuncié, porque me pensioné, porque me despidieron o porque fallecí. Entonces, en algún momento los empleos van a terminar. Entonces, hay que tomar las cosas con tranquilidad, con calma, y es una manera, pues, de hacernos, pues, más visibles también en el mercado laboral. Es decir, si nos vamos al otro extremo, perdón lo coloquial con la frase, si mostramos mucho el hambre al momento de estar buscando un empleo, pues tampoco nos va a ayudar mucho. Entonces, una cosa es hacer seguimiento con propósito, con, seguimiento, con calma, con tranquilidad, y otra cosa es estar presionando muchísimo al reclutador para saber o mostrar nuestro desespero por emplearnos. Entonces, no olvidemos que el control lo tienen ellos, ¿no? Pero también nosotros podemos darle un manejo a la comunicación, al seguimiento, pues para saber si la oferta sigue activa o no sigue activa. Ya vamos a ver más adelante, una de las cosas que han venido cambiando, precisamente la manera de nosotros, los reclutadores, los evaluadores, ¿no? Consultores de talento humano, con los candidatos y podamos precisamente destacarnos al momento de aplicar una oferta laboral. Otro indicador, el seguimiento a las ofertas. Este es súper importante. Entonces, aquí está el ejemplo, ¿no? Número de contactos exitosos con las empresas sobre el total de aplicaciones a ofertas laborales de la semana anterior. Si la semana anterior apliqué a 10 ofertas laborales, bueno, de esas 10 ofertas, ¿cuántas de ellas logré establecer contactos con personas que trabajan en esas empresas? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y es lograr establecer estrategias complementarias para poderme postular a las empresas. Cómo yo me estoy comunicando, qué estoy yo haciendo diferente para persuadir, para hacer ese marketing personal y profesional, para convencer a los reclutadores. Eso es importante. Entonces, mi invitación, si en este momento están conectadas personas que trabajan, al momento su interés es empezar a buscar trabajo o querer cambiar de trabajo, tienen que actuar ya. Es muy bueno, tienen mucho a su favor que trabajan en la actualidad y no tienen esa presión económica que aquella persona que está desempleada. Entonces, esa pues también es una invitación muy importante al momento pues de estar buscando pues trabajo. Entonces, la mejor manera de explicarles a qué hago yo referencia con las estrategias complementarias es esta imagen. Nosotros pues podemos estar pues haciendo parte, ¿no? de unos frascos. Entonces, no sé, este frasco aquí de las zanahorias puede ser Computrabajo, esta blanquita puede ser el empleo.com, el de las lentejas puede ser JobTalent, etcétera, etcétera. Muchos diferentes portales de empleo, pero soy uno más, ¿no? De los diferentes candidatos o datos que están ahí precisamente en esas ofertas o en esos portales de empleo. Los ATS, que son sistemas automatizados de clasificación de los candidatos, ya nos filtran. Hoy en día ya hay inteligencia artificial en grandes empresas, por ejemplo, como Johnson Johnson, donde en una primera etapa del proceso no son las entrevistas con los profesionales de talento humano. Tú te registras en el portal, tú te grabas un video y ya la inteligencia artificial evalúa tu comunicación, tu capacidad de expresión, tu capacidad de persuasión y básicamente en base a esos resultados, pues el reclutador pues se apoya para decir quiénes continúan y quiénes no. Les puede tal vez resultar algo muy extraño, a veces injusto, pero pues esas son las innovaciones que tienen las compañías. No son caprichos de las empresas, son producto de investigaciones, de validaciones que se ha hecho con tiempo y que lo que buscan es agilizar, facilitar, simplificar la labor que tienen los reclutadores. De hecho, que esa es la parte más compleja del proceso. Entonces, es como si viéramos esta imagen. Yo estoy buscando, entonces, en este ejemplo, un director contable para o que haya trabajado sí o sí en una empresa de construcción. Bueno,
¿Cómo yo busco en ese universo? Entonces me llegan administradores financieros, me llegan ingenieros industriales, me llegan contadores, pero han trabajado en otros sectores, entonces tengo que descartarlos. Pero si tengo la capacidad financiera o hago parte de una gran compañía que me ayude a filtrar eso automáticamente, maravilloso. Yo ahorro tiempo en concentrarme en las entrevistas, en cómo acercarme precisamente a los reclutadores. Las bolsas o agregadores de empleo. Entonces, estas palabras claves, pues la otra indicación o sugerencia es cambiar las palabras claves al momento de estar buscando empleo en los diferentes portales. Entonces, vamos a ver, este ejemplo es una búsqueda, por ejemplo, que se hace aquí en elempleo.com. Pues de hecho, eso es una oferta activa. Entonces, decimos, listo, queremos aplicar una oferta de director de gestión humana y nos aparecen más o menos 80 ofertas. Y aquí podemos ver que hay ofertas pues de todo, ¿no? Como puede ser una oferta reciente del 1 de julio a una oferta publicada el 9 de junio. Mi sugerencia siempre es organizarlos por fecha cronológica de la más reciente a la más antigua, donde pues puedo tener pues las diferentes opciones. Como se darán cuenta, hay todo tipo de estructura salarial de una compañía. Un coordinador de gestión humana que gana de 2 a 2,5, pero puede ser que un jefe de gestión humana que es bilingüe, fíjense, le pagan el doble. Entonces, aquí está pues en un caso real, en vivo con ustedes, de la importancia de manejar precisamente el idioma inglés. Entonces, a eso se referencia. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es tomando un ejemplo de ofertas con la palabra de director de gestión humana. Pero, ¿qué pasaría si yo cambiara mis palabras claves y yo le digo, vamos a ponerlo con las siglas en inglés, que es Human Business Resources Business Partner? Entonces, ok, vamos a ver que aquí hay 36 ofertas, pero muy probablemente son ofertas diferentes, son ofertas que tal vez no hemos visto. Entonces, otro error que suelen cometer las personas al momento de buscar empleo es que se confían simplemente en las alertas que le llegan al correo. Entonces, el empleo.com genera unas recomendaciones basadas en sus palabras claves. Pero fíjense que simplemente por cambiar ya una descripción de estas palabras claves, podemos encontrar diferentes oportunidades laborales. Entonces, esto aplica para cualquier portal de empleos o algo que maneje precisamente el proceso de buscador, llámese el empleo, llámese el CompuTrabajo, llámese LinkedIn, etcétera, etcétera. Entonces, las palabras claves al momento de estar buscando por la estrategia de portales de empleo nos pueden ayudar o nos pueden perjudicar. ¿Por qué? Porque vivimos en un mercado laboral que nos encasilla mucho en los sectores, que los reclutadores tienen poco tiempo para evaluar el talento y pues que le dan definitivamente pues mucha importancia, ¿no?, a esos detalles. Entonces, es muy importante, ¿no?, trabajar eso. Mi sugerencia es que en los portales de empleo coloquen bastante información. Entre más completas estén, pues más oportunidades tendrán de aparecer en esos resultados de búsqueda. Un gran error es pensar lo siguiente: yo hago mi hoja de vida de una página y esa información la copio y la pego en los diferentes portales. No, al contrario, es mejor en los portales tener mayor información. Entre más completa, más oportunidades. Aquí pues existe otra figura que son los agregadores de empleo. Los agregadores de empleo son motores de búsqueda que lo que hacen es indexar el contenido y redireccionan, sirven como un puente entre la oportunidad laboral y el candidato. Entonces, infortunadamente, muchos de estos agregadores de empleo no son oficiales, lo que hacen es copiar y pegar información de sitios reales de empleos, y ellos se benefician por el tráfico, por la publicidad, bueno, por muchas variables al momento pues de estar buscando empleo. Entonces, pues mi sugerencia en este caso es empezar a rastrear, ¿no?, investigar. Si ustedes vieron esa oferta en un portal, en otro, bueno, ya pudimos descubrir el nombre de la empresa, bueno, vamos a llamar a la empresa, vamos a averiguar, vamos a investigar si esa oferta en verdad existe, está activa, qué puedo hacer yo. Muchas veces funciona más llevar la hoja de vida en físico con una carta personalizada al gerente de la empresa. De esa manera, yo puedo destacarme muchísimo más en el mercado laboral. ¿Qué es el mercado laboral oculto? El mercado laboral oculto hace referencia precisamente a aquellas opciones laborales que no son tan conocidas. Aquellas opciones laborales que muchas veces se dan por referidos, por el famoso voz a voz. Y fíjense, que manejan los headhunters, ¿no? Aquí también incluimos a los headhunters, ojo con eso. Entonces, incluso pues en esta referencia del cvonline.me nos habla que casi que es un 70%. Eso varía, ¿sí? Realmente es complicado, ¿no?, determinar o medir exactamente qué porcentaje exacto del mercado laboral existe oculto, pero definitivamente es un porcentaje interesante. Vuelvo, insisto,
El gran error es creer que buscar trabajo es entrar en empleo.com, CompuTrabajo y estar todos los días haciendo lo mismo. Aquí es empezar a mirar redes como LinkedIn, mirar los contactos, mirar otras formas de mercadear nuestra hoja de vida. ¿Por qué son ocultas estas ofertas? Sencillo. Una razón es el presupuesto. Puede ser que una suscripción, por ejemplo, la suscripción más económica en CompuTrabajo puede, no sé, son más o menos casi 400.000 pesos. Solamente publicar una oferta laboral. Entonces, para una compañía que de pronto no tiene tanto movimiento en su nómina, pues no le resulta tan atractivo publicar sus ofertas por este medio. Por poner un ejemplo muy rápido. Entonces, eso es hacer referencia. Una competencia pues de los headhunters, es decir, hoy día existe una amplia gama de precisamente de competidores en este mercado de cazatalentos que se encargan precisamente de buscar personas idóneas para algunas posiciones. Entonces muchas veces las empresas ven muy atractivo, muy beneficioso tercerizar este proceso con los headhunters. Entonces, ok, si yo soy una comercializadora internacional, mi nómina son más o menos 20 personas y solamente tengo una persona de talento humano, no le da tiempo para estar buscando talento cada vez que yo necesite. Tal vez no es de todos los meses, tal vez cada 2 3 meses necesite una vacante. Entonces, es más rentable a una compañía pagarle alguna tarifa o lo que sea a precisamente un headhunter que es especialista en buscar esos cargos de comercio internacional. Entonces, resulta mucho más valioso para esa compañía, tanto en dinero como en tiempo y, por supuesto, en la calidad del proceso. Entonces, es una tendencia que se ha marcado en la última década y media prácticamente. Entonces, por lo menos en Colombia existen muchísimos outsourcing de selección de talento humano. Y a eso pues, se puede sumar también a las empresas temporales, que no solamente seleccionan, sino también contratan a las personas y sirven como intermediarios laborales. Entonces, eso es importante. Y también porque el mercado laboral oculto es tan valioso, como pueden ver en la imagen, pues la confianza. Entonces, no es lo mismo cuando yo encuentro a un desconocido en un portal como el empleo, a que en este caso algún compañero de la universidad me habla o me da muy buenas referencias de esa persona, pues yo me siento más tranquilo en el momento de contactarlo, invitarlo al proceso de selección. Entonces, por eso de eso se trata, ¿no? La manera de acceder a esas ofertas son virtuales, también se pueden de manera física. Algo muy curioso, ya pues es decir, se nos hace más fácil, ¿no? Darle clic a una oferta y aplicaría. Pero dejamos de hacer lo que hacían nuestros padres en otra época, ¿no? Y era el aviso de computador, perdón, sí, los clasificados del periódico. O ellos lo que hacían era, hacían unas rutas y empezaban a repartir su hoja de vida en las empresas. Entonces, básicamente es eso. Una sugerencia, de hecho, son casos de éxito, pero como les digo, esto depende de ustedes. ¿Yo qué haría en el caso de ustedes? Defino una ruta donde voy a repartir mi hoja de vida, imprimo precisamente varias cartas de presentación personalizadas, si no les voy a enviar. Una cosa es decir, señores recursos humanos, y otra cosa es, señor Cristian Dueñas, jefe de gestión humana, empresa XXX. Ok, es muy diferente. Que en el contenido se pueda tener ese detalle. Entonces, podamos imprimir, por ejemplo, cartas de presentación con su hoja de vida y pues remitirlas a los tomadores de decisiones. No dirigirlas tanto a recursos humanos, sino al gerente general de la empresa. ¿Por qué? Porque internamente en la compañía la hoja de vida va a ir de arriba para abajo. Es decir, es más fácil, ¿no? El efecto cascada que contracorriente. Contracorriente es, primero con el reclutador, a veces muchas veces las hojas de vida las tienen los practicantes, que ellos hasta ahora están aprendiendo, de pronto por error, por falta de experiencia, etcétera, terminan descartando una muy buena opción. Entonces, ahí los que fallamos somos nosotros, porque no le hicimos llegar la hoja de vida a la persona indicada. Entonces, mi sugerencia es esa, combinarlo con esa estrategia de presentar una carta a la empresa personalizada junto a la hoja de vida y dirigirlo pues a cargos grandes de la compañía. Eso pues puede funcionar muy bien al momento de buscar trabajo. De hecho, en algunas oportunidades he visto noticias o publicaciones virales, por ejemplo en LinkedIn, donde se habla de esas estrategias, de cómo nosotros podemos destacarnos. En algún momento vi una historia muy bonita de una persona que quería aspirar a una empresa de diseño gráfico y tuvo una idea muy genial. Lo que hizo fue imprimir un pendón a tamaño 1:1, o sea, de tamaño real, simulando a la persona de cómo se vería en el puesto de trabajo. Entonces, pues le impactó tanto a los editores, ¿no? a los líderes de esa empresa, que pues la invitaron a una entrevista y la persona se ganó el cargo.
Por detrás de eso hubo una estrategia de ella de estudiar la empresa, saber a qué tipo de personas, es decir, eran unas personas jóvenes, abiertas a la innovación, a la disrupción. Entonces, esa estrategia fue valiosa. Pero si vamos a aplicar una, no sé, una entidad bancaria donde los procesos son muy clásicos, muy rigurosos, muy rígidos, y el tomador de decisiones ya es una persona senior, tal vez esa estrategia no le resulte tan atractiva, ¿cierto? Entonces hay que estudiar primero si esas estrategias disruptivas nos pueden ayudar. Entonces, las estrategias virtuales pues hacen referencia al LinkedIn, a los contactos, ¿no? Al WhatsApp, al Telegram. Hoy en día existen comunidades que nos permiten acceder a las ofertas laborales. Tienen ventajas y desventajas, por supuesto. Las ventajas es que nos podemos conectar con tomadores de decisiones, nos podemos aplicar a ofertas laborales con poca nivel de competencia, o sea, casi que aplicar en tiempo real a una oferta de empleo, es algo muy interesante. Me puedo enterar más rápido precisamente de esas ofertas de empleo y aquí yo puedo establecer la búsqueda proactiva. ¿Qué significa esto? Que yo puedo dialogar, puedo presentarme directamente con el reclutador. Yo llevo pues ya más de 6 años con varios grupos de WhatsApp y de Telegram de ofertas laborales. Y yo les confieso que han sido muy poquitas las personas que me preguntan de las ofertas que yo tengo, que son mías, que publicamos pues para nuestras empresas clientes. Y son muy raros, muy escasas las personas que preguntan, que quieren como saber cómo pueden personalizar su postulación y ser más visibles. Curiosamente, esas pocas personas que hacen esas estrategias son mucho más visibles y logran precisamente tener ese acercamiento, esa oportunidad. Las desventajas de este tipo de ofertas que están en los grupos de WhatsApp y Telegram. Hay muchas ofertas laborales falsas, se deben contar con confianza y credibilidad previa. Es decir, si yo veo que Cristian durante 5 años publica las ofertas, así sea en un dominio gmail.com, pues yo ya conozco a Cristian, he interactuado con él, me da confianza. Pero si veo un contacto que de pronto ni siquiera tiene foto de perfil en el Telegram, pues yo de pronto soy temeroso al momento de enviar mi hoja de vida. Es algo totalmente normal, eso es lógico que sea esa situación. Entonces, muchas personas parten de esa desconfianza. Entonces, la invitación es preguntar, ¿no? Indagar, oye, la oferta, de una manera como interactúen con esa persona, ustedes podrán saber si la oferta es confiable o no. Pero como les digo, una oferta normalmente confiable, seria, pues va a tener un dominio de correo corporativo. ¿En qué casos se puede manejar un Gmail, un Yahoo? De pronto el reclutador sí es decir, trabaja en una empresa, pero es una oferta confidencial por alguna razón. Entonces, por eso se publica con un correo personal. Entonces, hay que validar eso. Nos cuesta hacer seguimiento. Carecemos de tolerancia a la frustración, nos da miedo que nos dejen en visto, nos da miedo que nos digan que no. Y aquí, pues, les comento a ustedes, eso es un proceso comercial. Muy probablemente de los 10 contactos que ustedes hagan, 2 tal vez les contesten algo y eso no asegura tampoco que tengan el empleo. Y es ahí donde fallan, digo más o menos que el 90% de las personas que buscan empleo en este momento. Se les dificulta hacer seguimiento. Si ponemos la analogía que buscar empleo es como hacer un proceso comercial, como un proceso de ventas, así funciona. ¿Por qué? Porque estamos precisamente comercializando nuestra hoja de vida. Esa es la realidad. Algunas personas pueden ser que me refuten este comentario, súper bienvenido, respetuoso, pero los invito a que lo analicen. Miremos que eso aplica en el mundo de la empleabilidad. Si lo que queremos es destacarnos, generar confianza y credibilidad, tenemos que ser constantes y hacer seguimiento. A veces nos podemos molestar, ¿no? Con ese vendedor de la empresa de telecomunicaciones. A veces yo como usuario me molesto porque me llaman y a veces expreso mi molestia, pero de tanto insistir, de pronto uno accede a contestar una vez que otra una llamada. Pero no es casualidad que cuando uno contesta una que otra vez en la llamada, esa persona logra hacer algo, ¿cierto? Logra hacer, por lo menos estar presente ahí de cara a la empleabilidad. Entonces, esa es la invitación. No tienen nada que perder. Si los dejan en visto, pues llamen, pregunten, no se lo tomen a personal, que si les contestaron feo, perfecto, si no se van a poner a desahogarse en redes sociales. Sí, les aseguro que hoy en día muchos colegas están cambiando su mentalidad, porque así como a algunas personas se les dificulta buscar trabajo, pero muchas veces es porque no logran conectar con los tomadores de decisiones. A nosotros, los headhunters, se nos complica también encontrar el talento porque es demasiado específica la solicitud. Y les daba el ejemplo la señora que me contestó un poquito como cerrándome la banda con el proceso, pues también no tiene que empezar a negociar. Entonces, no me puedo tomarlo personal y eso antes tal vez no pasaba. Antes de pronto era más competitividad y podía yo descartar más fácil.
Y también responde a un proceso de humanización de parte del proceso de talento humano, proceso de selección. Entonces, qué bueno que lo aprovechemos, que aprovechemos precisamente cómo buscar esas ofertas ocultas. Muchas veces entramos a la sección de empleos y aplicamos, este también es un agregador de empleos, no siempre nos va a llevar a ofertas laborales recientes. Pues igualmente, si ustedes ya quieren ver un ejemplo personalizado, al final yo dejo mis datos, me pueden escribir y podemos hacer el ejercicio uno a uno. Pues para no extendernos aquí tanto en la charla, pero muchas veces el error es este, empezar a buscar ofertas laborales por la sección de empleos de LinkedIn, pero pues existen otras maneras donde yo puedo aplicar a las diferentes oportunidades laborales a través de los posts de las personas y seguramente yo puedo encontrar diferentes opciones laborales. Entonces, las palabras claves por sí solitas no son suficientes. Las podemos cambiar, podemos filtrar para ver las ofertas más recientes, pero de nada me sirve si yo no genero un acercamiento. Por ejemplo, aquí si yo tengo un acercamiento con Lina, que es una talent acquisition en una gran compañía, si yo empiezo a hacer acercamiento en este momento, así no tenga la vacante de ella, seguro que el día de mañana cuando yo esté en la vacante, pues como ya hay confianza y hay un acercamiento, pues esa persona me puede dar más fácil la oportunidad. Entonces, en esa estrategia, pues de eso se trata, en definir nuestro público objetivo. Ese público objetivo hace referencia a la lista de personas con las que yo me quiero relacionar, en las que yo quiero circular mi hoja de vida, la quiero hacer más interesante. Entonces, muchas veces cometemos ese error de conectarnos solamente con los reclutadores. Entonces, la invitación es a conectar también pues, con esos tomadores de decisiones, jefes, líderes de áreas, posibles compañeros de trabajo, entonces, si yo filtro muy bien por personas, y, por ejemplo, aquí en esta imagen, si yo soy un perfil comercial, pues bueno, me voy a empezar a relacionar con personas comerciales de las empresas en las que me encantaría trabajar. Entonces, eso es totalmente diferente. Tener claro cuál es mi insight, mi propuesta de valor. Es un ejemplo rápido. Si yo hablo de ciclismo, un referente del ciclismo colombiano, muchas personas pensarán en este momento en Egan, en Nairo, etcétera, el Cochise, etcétera. Y es empezar a trabajar en ello. Cómo yo empiezo a ser un referente en ese mundo laboral. Entonces, muchas personas ya empiezan a conectar o relacionar este trabajo de empleabilidad con un nombre. Puede ser Cristian Dueñas, puede ser Juan Diego, puede ser Leonardo, etcétera, etcétera. Pero es que esto depende de nuestra constancia en el momento de publicar y compartir contenido. Si yo en un momento u otro comparto contenido de carreras de caballos, o la maratón de series de Netflix, pues las personas van a entrar en cortocircuito, tal vez no le den mucho like al comentario que yo hace, porque mi propuesta de valor en este caso es temas de empleabilidad, selección, capacitación y desarrollo del talento humano. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Si tienen dificultades en identificar cuál es ese insight, vuelvo, insisto, me pueden escribir por interno y podemos definir y construir entre los dos una estrategia de poder identificar cuál es mi valor agregado en el mercado laboral. Muy importante, definir una lista de contactos a quien seguir, a quien puedes recomendar. Bueno, aquí hay una serie de pasos, hay 5 grandes pasos, pero yo considero que el más valioso es el quinto. Hay que hacerlo con tranquilidad, hay que hacerlo con calma, hay tiempo, así llevemos desempleados ya unos meses, ok, sabemos que eso puede jugarnos en contra, pero si mostramos ese desespero, no nos va a ayudar. Entonces, ustedes saben que el tema de los contactos, pues toma, valga la redundancia, su tiempo. He tenido casos personalmente hablando, donde hacer un contacto inicial me pueden responder a los 2 o 3 meses y me pregunten si la persona no está disponible y gracias al seguimiento y o por supuesto a la preparación de la persona se puede ubicar en la empresa. Y esa persona ya lleva más o menos ya 4 años trabajando en esa empresa y está bien, ha tenido ya crecimiento, un ascenso, entonces eso es importante. Aquí hablando del ejemplo puntual de LinkedIn, creemos que buscar trabajo entonces es cambiar el marco y colocar open to work, ¿sí? Que es como indicarle, decirle a todo el mundo es que estoy buscando trabajo. Y cuando he hecho seguimiento, visito los perfiles de esas personas que tienen este marco, son personas que ya llevan varios meses desempleados, etcétera, etcétera, y es ahí donde está mal la estrategia. Es que el Open to Work no es un botón de encender y apagar. Buscar trabajo es hacer contactos valiosos, constantes, de todos los días, de estar recordando a esas personas a qué nos dedicamos nosotros, de cómo podemos ayudarles a conseguir o cómo se pueden beneficiar, ¿no? Al interactuar o relacionarse con nosotros. Eso es totalmente diferente. Entonces, y si tomamos el concepto, ¿no? Inicial del desespero, y si vemos una foto de perfil con este punto de Word, por lo menos yo en lo personal, no me llama mucho la atención. Cuando veo a la persona que tiene
ese Open to Work, pues, digamos que tal vez no es tan atractiva. Infortunadamente, muchas empresas ven esto. Ah, ok, no, esa persona lleva tanto tiempo sin empleo, entonces no me llama mucho la atención. Aquí lo que ustedes tienen que trabajar es llamar la atención, causar el interés de parte del reclutador, que los busquen ustedes, llamar ese interés de parte del reclutador. Ustedes preguntarán, o sea, que me toca ser influencer. Pues más que influencer, es ser constantes, tenernos fe. En algún momento escuché pues un comentario, ¿no? O sea, se ha vuelto viral una muchacha en redes sociales, ¿no? La que habla alienígena. Pero puede ser que tenga problemas mentales, o puede ser que sea cierto, ¿no? Que hable con los alienígenas, cosa que no creo. Pero si algo sabemos todos es que esta muchacha se tiene fe, ¿cierto? Ella está en su cuento de que habla con seres del más allá y no le importa lo que le digan. Por supuesto, ella está en muchos memes, ella misma comparte los memes. Parece que ella se está disfrutando del proceso. Entonces ya está aprovechando su ratico de fama para irse a conocer y hasta cobra por tener conversaciones con los alienígenas. Entonces, si uno se pone a mirar este camino, este recorrido de parte de la persona, no es porque haya hecho algo irreverente, es porque fue persistente. Si ustedes revisan el Instagram, el TikTok de esta mujer, van a ver que todos los días comparte contenido y ya le invitan a charlas, a entrevistas. Por supuesto que esto es totalmente objetable, ¿no? Rebatible este concepto, pero doy el ejemplo de cómo una persona, aunque puede ser más irreverente y descabellada la idea que esté haciendo, se está manteniendo en ella y cree y se tiene fe y curiosamente hace que otras personas la sigan. Entonces, ¿por qué no trasladar, aunque es curioso lo que les voy a decir, son buenas prácticas, son casos de éxito, donde se resalta la persona? Ahora, no quiere decir que ustedes empiecen a hablar alienígena en el LinkedIn y no, es con su marca personal, con su estrategia, pero que tiene que ser constante, tiene que ser por lo menos un post semanal, darse a conocer con esas personas que quieren que ustedes los inviten. Si ustedes quieren tener plantillas, me escriben por WhatsApp o al correo, yo con mucho gusto se las comparto, de cómo hacer un seguimiento inicial en un acercamiento en frío en LinkedIn, cómo hacer una solicitud sencilla de manera personalizada, cómo despertar el interés del destinatario, sin llegar a ser desesperados y no cerrar la puerta, precisamente. Entonces, con dos diapositivas, con estas dos frases, quiero cerrar precisamente la charla de hoy. Entonces, la primera reflexión de Tom Blandy es la siguiente. Nuestras actitudes controlan nuestra vida. La actitud es un poder secreto que, para bien o para mal, trabaja todo el día. Es de la máxima importancia que sepamos manejar y controlar esta gran fuerza. Al final del día, nosotros somos los que elegimos. O fue un gran día o fue un mal día. Las acciones son idénticas, son las mismas. Finalmente lo que cambia es cómo interpretamos esas acciones diarias. Por eso yo también les comparto una lista de portales de empleo, producto de investigación con mi equipo de trabajo y esta frase que me parece que es importantísima. No nos olvidemos, cambiar nuestra mentalidad, nuestro sistema de creencias, disciplina. Hay que tener disciplina, mantener un hábito, empezarlos a crear. Sugerencia rápida, un pro tip muy importante y muy sencillo. Como dice mi mamá, Roma no se hace de la noche a la mañana. Entonces, ustedes pueden empezar a sumar 1 minuto, 2 minutos, progresivamente hasta que empiecen a crear ese hábito. Tomamos el ejemplo del idioma inglés. Yo quiero aprender inglés con Duolingo, películas en inglés, cantando en inglés, perfecto, es valioso. Pero si yo arranco bruscamente con 2 horas diarias, me pongo un ritmo tan duro que tal vez a los 2 meses ya dejé de hacerlo. Entonces, mi invitación es a que lo hagamos progresivamente. Tomamos el ejemplo del deporte. Ninguno de nuestros grandes deportistas empezaron en las grandes ligas de una vez. Ellos empezaron desde abajo, ¿no? Entonces, es importante tener esa disciplina y tenernos fe. El ejemplo que les hablaba de Matthew Walker, ¿no? Entonces, créenos el cuento, créenos de que sí podemos, de que vamos a lograrlo y que vamos a convencer a otra persona de que confíe en nuestras habilidades. Y así podemos obtener un mejor empleo. Aquí están mis datos de contacto. Muchísimas gracias por su tiempo, por haberme acompañado en este espacio. No sé si alguien del público pronto quiera compartir alguna pregunta, alguna apreciación, ya al final, con mucho gusto les pueda también aportar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Cristian. Recuerden los asistentes, si tienen alguna pregunta, consulta, pueden dar clic a la mano que aparece en sus dispositivos para habilitarles el micrófono o realizarla por escrito. Vamos a habilitar el micrófono a Piley Nicolás. Adelante, ingeniero, es tan amable. Buenas tardes, ¿sí se escucha? Muy buenas tardes, sí señor, lo escucha. Buenas tardes. Bueno, era para preguntarle a Cristian, bueno, primero que todo, muchas gracias por la
por el meeting. Y mi pregunta es, usted decía que dependiendo del tipo de empleo al que uno vaya a aplicar, pues se utilizan diferentes estrategias, ¿no? Digamos que, pues, ¿qué estrategia sería buena para un empleo serio? Yo qué sé, digamos en mi caso una ingeniería o algo así. ¿Cuál sería como una buena estrategia a la hora de empezar a pasar mis hojas de vida o de crear los contactos? Perfecto, sí, señor. Bueno, muchas gracias por el comentario y la pregunta. Aquí en este caso, ¿qué se suele trabajar? Primero, un análisis no solamente de la hoja de vida, sino también es un análisis, un mapeo salarial, un mapeo también a nivel de la estructura de lo que puede ofrecer el mercado laboral. Voy a poner un ejemplo muy extremo. Si yo soy odontólogo y yo estudio odontología porque me obligaron, pero a mí lo que me apasionan son las ventas, bueno, ¿cómo yo voy a establecer esa estrategia para empezar a ser más atractivo para el mercado laboral y tener esa oportunidad laboral en el mundo de las ventas? Esta mañana estaba asesorando a una persona que está próxima a terminar su carrera en contabilidad, pero al final de la asesoría llegamos a una conclusión muy importante, que esta persona tenga esa apertura de decir, bueno, trabajo en un gran banco, el banco más grande de Colombia, pero estoy en un área diferente, ¿sí? Entonces nada que ver con la contabilidad, pero ya la persona llegó a una primera conclusión de decir, ok, como el mercado laboral no me da la oportunidad por falta de experiencia, voy a cambiar mi estrategia, no aplicar a multinacionales, a bancos que me llamen por simplemente tener el título de contabilidad, sino empezar a crear un acercamiento con otro tipo de empresas que valoren precisamente el potencial que yo pueda tener. Entonces, en el caso de la persona, pues tenía prácticas ya en contabilidad. Algunas de las funciones que hacía en el banco se acercan al tema contable. Entonces, ella ya lo que hizo fue reestructurar su hoja de vida y va a empezar a trabajar precisamente cómo va a hacer conexiones, contactos con empresas de estas características. Entonces, ella se ha enfocado mucho en LinkedIn, en el voz a voz, en sus amigos, compañeros de la universidad, para que le den la oportunidad. Entonces, como puede apreciar, esto depende de cada caso, ¿no? Cada caso es particular, es importante analizar no solamente la hoja de vida, sino, como le decía, el mercado laboral y también cuáles son las expectativas de la persona para, pues, establecer una estrategia que sea realizable, por supuesto, porque pues a veces nos planteamos metas que tal vez van a ser complicadas, por lo menos en el corto plazo, y nos vamos a frustrar mucho. Es importante también validar, ¿no? ¿Quién va a ser ese consultor, ese coach externo, si tenemos ese interés de contratarlo, para que me pueda guiar profesionalmente y también me ayude a tomar una buena decisión? Muchas veces uno encuentra, infortunadamente, ¿no? Colegas, competencia, pues, que por, no sé, hacer un cierre de negocio, ¿no? Y tener ahí un ingreso, pues dicen, ah, sí, simplemente vamos a cambiar la hoja de vida y ya. Pero sabemos que en el corto plazo no funciona. Ya después de 2 meses, 3 meses, vemos que la persona sigue en la misma situación, con menos dinero y, por supuesto, enojada con ese consultor. Entonces, la invitación, si gustas, puedes escribirme aquí al WhatsApp y revisamos tu situación. Miramos de qué manera podemos establecer un plan personalizado para hacer esa transición laboral. Ok, listo, Cristian, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias, doctor Cristian. Por el momento no tenemos más consultas ni preguntas. Darle las gracias por este espacio que nos brinda, como siempre, doctor. Esperamos volverlo a tener con nosotros, con nuevos temas. Igual a nuestros asistentes, esperamos que nos puedan seguir acompañando en estas actividades que realiza la asociación. Les deseamos una feliz tarde a ustedes y al doctor Cristian. Muchas gracias a todos. Una feliz tarde. Hasta luego. Feliz tarde para todos.